Un saludo a todos mis hermanos en Cristo, ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los tiempos. Aleluya y amén. Espero que se encuentren bien y saludables, gozando de las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial y bajo el manto de su cuidado. Quisiéramos introducirnos con una palabra de oración. Oren conmigo, por favor. Amado Dios nuestro Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en sus méritos y en su santidad llegamos para pedirte que nos bendigas en esta hora de estudio. Al exponer tu palabra, ayúdanos a ser buenos oidores y hacedores de la palabra. Pero más que todo pedimos que tu Santo Espíritu haga conciencia en nosotros de la necesidad de Cristo y que esta palabra, Señor, aumente nuestra fe, nos motiva a hacer las cosas de tu agrado para traerte honra y gloria y de prepararnos para este tiempo de emergencia. Nos ponemos en tus manos una vez más. Bendiga, te ruego, a nuestros amigos oyentes, a los que están caídos, enfermos, preocupados. Te ruego que los cubres con tu manto de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. La Odisea es evaluada número 3, es el título de nuestro mensaje de hoy. ¿Has comido alguna vez naranjas y uvas que no pensaste que tenían semillas y si las tenían, ¿qué hiciste? Seguramente las echaste de su boca, las semillas y también las mordidas, y sentiste cierto alivio de sacar las semillas y los pedacitos de su boca que no esperabas. ¿Sabían ustedes que en los días del Nuevo Testamento la gente no había aprendido aún a producir naranjas y uvas sin semilla? Así que cuando llegaban a las semillas, ellos los escupían de la misma manera. Consecuentemente, esta frase "te vomitaré de mi boca" llegó a ser una frase de algo rechazado. Ese es el significado de lo que Jesús, el testigo fiel y verdadero, le dice a la Odisea. Escuchen, hermanos, todos los que son indiferentes en este tiempo, la advertencia de Jesús es: pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, la figura de vomitarnos de su boca significa, de acuerdo a Testimonios para la Iglesia en la página 408, 3 cosas. Primero, significa que el testigo no puede ofrecer nuestras oraciones o expresiones de amor a Dios. En segundo lugar, él no puede apoyar su enseñanza de su palabra de ninguna forma. Y en tercer lugar, él no puede presentar nuestros ejercicios espirituales con el pedido de gracia que le sea dada. Aquí está el problema, entonces. Jesús dice que nuestras obras no son frías ni calientes, pero tibias. Él desea que fueran calientes. En otras palabras, si fueran calientes, Él estaría contento. Si fueran fríos, Él estaría dispuesto a remediarlo. Pero tibios, Él no lo puede tolerar. Esto es porque las obras calientes o las obras frías son naturales, pero las obras tibias no son naturales. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir esto, lo siguiente: la carne es pecaminosa, así que lo natural para la carne es, ¿qué? Es producir el pecado. Cuando tú y yo cometemos pecado, estamos simplemente actuando de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa o caída. De igual manera, cuando el Espíritu vive en nosotros, es natural que el Espíritu haga la justicia o la rectitud, las cosas de Dios. Dice 1 de Juan el capítulo 3 y el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La nueva vida que comienza cuando el Espíritu vive en nosotros, mis queridos, no peca, porque el Espíritu naturalmente hace la justicia o las cosas rectas y santas en nosotros.
Así que las obras calientes es el resultado natural del Espíritu Santo quien vive en nosotros. Y las obras frías es el resultado natural también de la carne. Pero las obras tibias no es natural ni de la carne ni tampoco del Espíritu. Por tanto, cuando la carne, que es pecaminoso, presenta ser bueno por justicia propia, tales obras, hermanos queridos, no son naturales, son obras hipócritas. Primero, antes de explicarles por qué Jesús rechaza la tibieza tan fuertemente, déjenme explicarles lo que en verdad son las obras tibias, pero antes voy a explicarles lo que no son las obras tibias para que lo entendamos bien. Cuando Jesús dice que nuestras obras son tibias, no está diciendo que a veces nuestras obras son calientes y otras veces son frías, así que el promedio son obras tibias. En absoluto no dice eso. Algunos eruditos e incluso estudiantes de la Biblia creen que esta es la substancia de la acusación de Jesús a la Odisea. Ellos creen que él suma el cuadro total de las obras de la Odisea, algunos calientes, otras frías, y el promedio es una condición tibia. Eso no es en absoluto lo que Jesús, el testigo, está diciendo. Él está diciendo, todo el tiempo tus obras son tibias. No es que algunas están calientes y otras están frías. Todo lo que la Odisea hace es tibio. Necesitamos mantener en mente este punto tan importante. En segundo lugar, algunos adventistas entienden que la tibieza de la Odisea como un punto en particular en un proceso de moverse de ser caliente a ser frío. Este es el argumento que usan. Ellos dicen que con los pioneros nuestra iglesia era caliente, que nuestros pioneros trabajaron duro y se sacrificaron ellos con sus posesiones. Pero al llegar a ser más grande y popular la iglesia, llegaron entonces a ser tibios. Dicen, antes éramos calientes, pero ahora estamos moviéndonos hacia lo frío y ahora estamos en medio. Nos hemos enfriado hasta llegar a ser entonces tibios. Y lo único que realmente nos hace falta es un reavivamiento. Los adventistas con este argumento de tibieza de la Odisea, ellos lo miran de esta forma usando Apocalipsis, el capítulo 2 y los versículos 4 y 5 para apoyar su posición. Dice Apocalipsis 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerde, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. El problema de usar este argumento de Apocalipsis, el capítulo 2 y los versos 4 y 5, es que estos versículos son del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, no la Odisea. Cristo no le dice a la iglesia de la Odisea, una vez estabas caliente, pero ahora estás tibio. Tenga cuidado si no te voy a vomitar de mi boca. No, Cristo le dice a la Odisea, no eres frío ni caliente, pero tibio. La tibieza es la condición crónica de la Odisea. No podemos aplicar, por otro lado, mis queridos, el mensaje de Cristo a Éfeso a nuestra condición como la Odisea. Es cierto que los pioneros de nuestra iglesia trabajaron duro y se sacrificaron, pero ¿qué clase de obras hacían ellos? ¿Eran obras de la fe, o sea, obras calientes, o eran obras de la ley, o sea, obras tibias? La evidencia de nuestra historia sugiere que, así como nosotros, algunos de nuestros líderes pioneros, algunos, fueron atrapados en una forma sutil de legalismo. Eso sería obras tibias. Escuchen, en 1874 Uriah Smith, editor de la Review and Herald que hoy llamamos Adventist Review, publicó una serie de artículos por 4 meses titulado Doctrinas Principales de la Review. Los artículos tenían mucho que decir en cuanto a la ley, pero absolutamente nada en cuanto a la justificación por la fe, que es el mismo fundamento de las obras calientes.
3 años más tarde, James White y Uriah Smith tuvieron un instituto bíblico en Battle Creek, Michigan. Era una serie de conferencias para pastores adventistas con un enfoque en la Biblia. El propósito era para entrenar a estos pastores para que salieran a predicar el mensaje de los 3 ángeles con más efectividad. Se publicaron estas conferencias más tarde y una vez más no se mencionó absolutamente nada de la justificación por la fe. El año siguiente, en 1878, Uriah Smith publicó un libro titulado, o más bien de 336 páginas, titulado Sinopsis de la verdad presente. Y de nuevo, este resumen del mensaje adventista no contenía absolutamente nada de la justificación por la fe o la justicia por la fe. Fue en este contexto entonces que la sierva del Señor, Elena de White, dijo, ahí en Review and Herald el 11 de marzo de 1890, hemos predicado la ley hasta que estamos tan secos como las montañas de Gilboa que no tienen lluvia ni tampoco rocío. Así que cuando Jesús nos acusa de ser tibios, de esto está hablando Él, obras de la ley, legalismo, intentando obedecer la ley de Dios en nuestra propia fuerza para poder ser salvos, haciendo cosas buenas por razones equivocadas. Él entonces nos advierte, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Esta tibieza causará que Cristo nos rechace, hermanos. ¿Por qué? ¿Las obras tibias son malas obras? ¿Son las mismas que obras de la carne del pecado? Pues realmente no, exteriormente hablando. ¿Por qué? Entonces Dios está tan opuesto a las obras tibias. Dios está en contra de las obras tibias de una forma seria, hermanos, por 4 razones. Hoy solamente podemos cubrir una de ellas. Ese sería el primero, la hipocresía. Vimos en el último mensaje que nuestra carne o nuestra naturaleza caída es 100% pecaminoso, de acuerdo a Romanos 7:18. Por lo tanto, cuando tratamos en la carne de ser buenos, cuando en nuestra propia fuerza tratamos de imitar a Dios y su justicia, eso sería hipocresía. Pablo lo llama ahí en Gálatas el capítulo 6 y el versículo 12, agradando en la carne. En la iglesia de Gálatas el problema era la circuncisión. Para nosotros hoy el problema bien puede ser el sábado, la dieta, el vestido o cualquiera de muchas otras cosas. Pero el principio sigue siendo el mismo. La carne está tratando de hacer lo bueno y de demostrar a otros cuán bueno puede ser. Vamos a tratar de ilustrarlo con una experiencia que tuvo Jesús en la Biblia. Mateo 23 está tratando con lo que Jesús llama justicia propia o obras de la ley. En este punto, o en este capítulo, hermanos, Cristo está evaluando a los fariseos, quienes eran expertos en las obras de la ley. Jesús le dijo entonces a la gente, en la cátedra de Moisés, ahí en Mateo 23, 2 y 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. En otras palabras, Cristo reconoció a los escribas y los fariseos como autoridades en interpretar la ley de Moisés. Ellos eran los expertos. Los fariseos eran extremadamente celosos respecto a la ley de Moisés. Jesús no argumentó con los líderes religiosos respecto a la ley. Ellos enseñaban cosas buenas. Cristo le dijo incluso a la gente que observaran lo que sus líderes les dijeran que hicieran, el versículo 3. Pero Jesús advirtió a la gente que no hicieran lo que sus líderes hacían. ¿Por qué razón? El problema no era del entendimiento de los fariseos en cuanto a la ley.
pero del motivo, el motivo detrás de sus obras. Todas sus obras, dijo Jesús, lo que hacen, lo hacen para ser vistos de los hombres. Versículo 5. Lo que estaban haciendo era bueno, pero la pregunta es ¿por qué lo hacían? Lo hacían de una manera como para decir, miren, qué bueno soy. Querían que todos vieran. Jesús los llamó hipócritas y guías de ciegos, del versículo 13 al versículo 16. Pero Jesús les remata de una vez en los versículos 27 y 28 cuando Él dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esta actitud, hermanos queridos, de los escribas y los fariseos, bien puede ser también nuestra actitud. Yo quiero que ustedes observen aquí lo que dice la sierva del Señor Elena de White en Camino a Cristo en la página 40. Por favor, escuchen. Como Nicodemo podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos. Noten esto, discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y de renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Camino a Cristo en la página 40. Elena de White aquí está tratando, si ustedes se han fijado bien, en esta cita, con motivo, no con la acción externa, sino con motivo. Ella dice, discerniremos el egoísmo de nuestros motivos. Todos, mis queridos hermanos, enfrentamos el problema de justicia propia en diferentes niveles o formas. Predicando a veces me dicen, ¿qué sermón más poderoso, pastor? Y mi justicia propia y mi carne dice, ¿estudiaste duro para producirlo o no? Entonces tengo que llamarme la atención y digo, ponte detrás de mí, Satanás. El diablo siempre, hermanos queridos, anima a la carne para levantar su cabeza fea en un descuido cuando sea posible. Y en vez de dar la gloria a Dios, quiere dar la gloria a la carne. Necesitamos entonces preguntarnos, ¿por qué hago las cosas que hago? Por ejemplo, salgo a trabajar dando estudios bíblicos porque quiero compartir la verdad de Dios con otros, porque quiero impresionar a la iglesia o porque quiero impresionar a Dios o porque pienso que puedo ayudar a asegurar mi salvación. ¿Estoy ejecutando las obras de fe o las obras de la ley? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuente de las obras que hago? ¿Del espíritu o de la carne? Obviamente, mis queridos, no podemos determinar los motivos de otras personas, de lo que ellos hacen. Es por eso que no debemos juzgarnos los unos a los otros. Tenemos suficientes dificultades entendiendo nuestros propios motivos. Una manera realmente, queridos, de descubrir si nuestros motivos son egoístas es de preguntarnos, cuando tengo éxito en la obra de Dios o en cualquier cosa, ¿tengo la tendencia de mirar mal a los demás que están fracasando o no están haciendo tan bien? Entonces seas advertido. Esta es la carne, tratando de decirte cuán bueno eres. Entonces,
La primera razón por que Dios rechaza la justicia propia, las obras tibias, es porque el motivo está equivocado. Podemos estar haciendo las cosas correctas por razones equivocadas. Entonces, mis queridos hermanos, quiero desafiarnos en esta tarde. El Señor nos llama la atención de una manera muy fuerte, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tenemos que preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Lo hacemos para agradar a la gente? ¿Lo hacemos para satisfacer la carne o para que la gente piense cuán buenos somos? ¿O lo hacemos, hermanos, para glorificar y honrar el nombre de Dios? Este es el problema que tenemos, que nos está causando un desastre completo en nuestra vida espiritual. Y el Señor está dispuesto a eliminarnos, a vomitarnos completamente de su boca si esto no se corrige a tiempo. Yo quiero invitarte en esta tarde, hermanos queridos, deje que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, entre en nuestra vida y nos puede colmar. Que Él puede guiarnos de tal forma que nuestra vida traiga gloria y honra a Dios, que podamos levantarlo a Él. Él es el merecedor de todas estas cosas, no la carne, no nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor Jesucristo nos ha levantado con un propósito santo, y es que Él sea visto por todos. Porque si Él está visto por todos, dice Él, entonces yo atraeré a todos hacia mí. Que el Señor nos ayude en esta tarde, y si estás de acuerdo con el mensaje de Cristo a la Odisea y quieres arrepentirte, ora esta oración conmigo. Padre, en esta hora venimos delante de ti como pecadores. Reconocemos que no hay nada bueno en nosotros y que necesitamos, Padre, que tú nos laves, nos unges, nos transformes por tu gracia y nos permites, Señor, dejar la carne y la naturaleza pecaminosa atrás, sepultado, y vestirnos con el Espíritu Santo para que Él pueda producir en nosotros las obras de Cristo. En esta hora te rogamos por tu pueblo, que puedas bendecir especialmente a aquellos que están luchando y que puedas, oh Padre, darles una razón para vivir, darles la justicia de Cristo y sanar sus heridas de tal forma que puedan integrarse, Señor, y ser parte de tu pueblo. Les ponemos a todos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.